¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy nuevamente iniciamos otro capítulo de nuestro programa Héroes de la Fe, donde estamos conociendo demasiado sobre nuestros santos mártires de la Iglesia Católica. Los invito a que sigamos motivando a muchas personas para que se unan en estos programas y aprendamos cada día más de nuestra Iglesia Católica. Hoy hablaremos, en el día de hoy hablaremos de San Felipe Apóstol y hoy nos dará la charla Byron Figueroa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, qué alegría compartir de nuevo ustedes este programa llamado Héroes de la Fe. Hoy, por gracia y misericordia de Dios, vamos a compartir un santazo, un gran santo de nuestra iglesia, un discípulo y apóstol de Cristo, llamado San Felipe Apóstol. Entonces, para iniciar, como siempre, iniciamos nosotros, los que seguimos al Señor, los que somos cristianos católicos, iniciamos siempre con una oración. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo de Dios, hoy queremos entregarte este momento, Señor. Queremos entregarte cada una de las cosas que vamos a compartir en este pequeño momento donde vamos a conocer a aquel apóstol en el cual tú actuaste. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tomes mi vida, que tomes la vida de cada uno de aquellos que van a ver este hermoso programa. Que nos des un corazón dócil, nos des, Señor, un deseo profundo, que esté arraigado en nuestro corazón, Señor, de vivir una vida santa, una vida fiel, totalmente permeada por el Evangelio Espíritu Santo de Dios, para poder ser testigos, para poder morir, Señor, no solamente a nosotros mismos, sino morir, Señor, quizás en estos tiempos, entregar nuestra vida, por expandir, Señor, el reino de los cielos. Espíritu Santo de Dios, reconocemos de que tú nos amas, de que todo esto lo haces, Señor, desde la eternidad, para llamarnos e introducirnos en tu corazón amorosísimo. Te pedimos que vengas con nuestra Madre Celeste, aquella que desde su corazón inmaculado formó a estos hermosos mártires, desde el principio del siglo I. Oh Madre hermosa, hoy queremos entregarte nuestro corazón, queremos pedir tu auxilio, tu intercesión. Tú que eres la dispensadora de todas las gracias, tú que eres la dispensadora de todos los bienes, mamá, que se haga la voluntad siempre de tu Hijo. Ven a nuestros corazones, nuestras mentes, y todo lo consagramos a ti, a tu inmaculado corazón, y que San José y San Felipe Apóstol, que vamos a conocer un poco más de su vida, que nos vamos a enamorar más de él, que por los méritos de su entrega y de su fiel donación, conceda las gracias necesarias para este hermoso programa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la vida de este hermoso santo para poder contemplar y ver cómo Dios va haciendo camino en las almas, va haciendo camino en sus discípulos. Y vemos que se cuenta de la vida de San Felipe Apóstol, que él era discípulo no primero del Señor, sino de aquel que fue el que abrió los caminos en el primer siglo al Mesías, que fue San Juan Bautista. Se cuenta que San Felipe Apóstol era discípulo de San Juan el Bautista
y era quien escuchaba todo lo que él decía, sus predicaciones, la vida que llevaba San Juan Bautista, y aquella que en el Evangelio nos queda marcada cuando San Juan Bautista nos dice, ese es el Cordero de Dios. Venía abriéndose camino a Jesús, al Mesías esperado por el pueblo de Israel. Entonces a Felipe apóstol, el Señor, siendo Dios, sabía que ya había calado esa predicación de San Juan Bautista. Y en un momento en el Evangelio de San Juan, vemos que Jesús, en un momento en que se dirige a Galilea, se dirige a Galilea porque San Felipe apóstol nació en Betsaida de Galilea, era Galileo también. Llega y tiene un encuentro personal con Cristo. Miren qué hermoso. Entonces Cristo se encuentra con San Felipe y le dice esa hermosa palabra que estoy más que seguro que nos ha dicho a todos y cada uno de nosotros. A todos y a cada uno de nosotros. Nos ha dicho, sígueme. ¿Y qué pasa inmediatamente? El Evangelio, aunque sean cortico, aunque sean 2 versículos solamente, donde está el llamado de Felipe, inmediatamente vemos a una persona creyente profundamente en Jesús, se convierte en canal, en transmisor de la fe. Inmediatamente llama a Natanael, el gran evangelio, donde es Felipe quien le transmite la fe a Natanael, que también conocemos en la Biblia como Bartolomé. Y Bartolomé, que es Natanael, también se vuelve ¿qué? Discípulo de los 12 discípulos de Cristo. Miren lo impresionante de la vida de este apóstol. Creyente profundamente en Dios, en Jesús, en su evangelio, en su sana doctrina, y se vuelve transmisor de ese evangelio. Y Natanael comienza a seguir al Señor, y juntos, viviendo con Jesús, comienzan esta peregrinación, esa aventura de servirle a Dios, de llevar el evangelio. Vemos también en el evangelio de Juan cómo aparece Felipe en los acontecimientos de su vida. También vemos en ese momento en la gran multiplicación de panes y peces. Vemos que Jesús prueba a Felipe, lo prueba diciéndole que ese millar de gentes, ¿cómo piensan alimentarlas? Y la inocencia de Felipe es una inocencia tan grande que le dice, Señor, ni siquiera el sueldo, la paga de un año, podremos alimentar toda esa gente. Pero Jesús, viendo la inocencia que tenía San Felipe, y también viendo la humanidad que hay en cada uno de nosotros que seguimos al Señor, que tenemos un deseo de seguirlo, el Señor ve nuestra inocencia y ve también de que somos humanos, de que somos a veces poco espirituales, poco sobrenaturales, ¿verdad? Y esa es la enseñanza que deja el Señor. Bueno, también vemos en el Evangelio de Juan, vemos donde Felipe y Andrés, de los 12 discípulos, nos damos cuenta que sus nombres, siendo judíos, sus nombres eran provenientes del idioma griego. Entonces, quizás por este acontecimiento de sus nombres, Felipe se vuelve puente, se vuelve canal para muchos griegos que quieren acercarse a Jesús. Eso también está en el Evangelio de Juan. Y vemos que San Felipe habla con Andrés, otro discípulo, y va y le presenta a estos griegos a Jesús. Y Jesús quería resaltar que en este momento en que sucede esto, dice, el grano de trigo que cae a tierra y no muere y no da fruto,
ese grano de trigo morirá. Morirá, literalmente. Y aquel grano de trigo que sí muera, y de fruto vivirá. Miren lo impresionante de estas palabras de Cristo. Esas palabras seguro taladraron el corazón de San Felipe, porque lo vamos a ver resultado en su vida de evangelización, en su vida apostólica, en su vida de llevar el evangelio, de expandir el reino de Cristo. Entonces, también vemos cuando Cristo está con sus discípulos y comienza a hablarle del amor del Padre, también el evangelio de Juan. Felipe, también en su humanidad, también en su inocencia, le dice: Señor, muéstranos al Padre. Miren qué hermoso, mira ese deseo que tenía en su corazón. Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, que puede sonar un regaño, aunque sí lo es, pero quería exhortar a sus discípulos. Eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Les dice: ¿cuánto tiempo llevo con ustedes? ¿Cuánto tiempo? Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿oye? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, vemos que de gran forma San Felipe llevó todo eso a su corazón. Llevó todas esas palabras de Cristo, todas esas vivencias con Él, las llevó a su corazón. Y la vamos a ver como resultado en su tiempo, en que sabemos que ya Cristo muere, Cristo resucita, Cristo se va y le deja una misión a cada uno de sus discípulos. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de aprender. Cada uno de nosotros debemos de obsequiarnos a nuestra vida, a nuestra alma, ese deseo profundo de cumplir nuestra misión en la tierra. Se cuenta la tradición, ya después que cada uno sale a su misión, San Felipe Apóstol con Bartolomé, se van a evangelizar a Hierápolis. En Hierápolis, que actualmente lo conocemos como Turquía, vemos que esa ciudad que era una ciudad pagana, era una ciudad que adoraban serpientes. Entonces, ¿qué venía esta gente? A cristificar. Venían a traer el evangelio, a dar a conocer la buena noticia de que Dios está en medio de nosotros. Entonces San Felipe Apóstol, este gran santo, comienza Dios por medio de él a convertir a muchas almas, a convertir esta ciudad de esos ritos paganos, de esas deidades paganas. Y el precónsul tenía una esposa que estaba muy enferma. Y San Felipe Apóstol, ¿qué hizo? Evangelizó, llevó el verdadero Dios, aquel Rey de Reyes, aquel Dios de los dioses, nuestro Señor. Y esta mujer, ¿qué hizo? Se convirtió al cristianismo y por medio de su conversión fue sanada. Tenía muchas enfermedades. ¿Y qué pasa? Que el esposo, el precónsul de en ese entonces llamada Ciudad de Serpientes, que por gracia de San Felipe Apóstol fue llamada Hierápolis, que significa Ciudad Santa. Miren qué hermoso. ¿Qué pasó con el precónsul? Al ver lo que había hecho en su esposa, se enfureció y comenzó a ¿qué? A perseguir a los cristianos, comenzó a perseguir a los apóstoles. Entonces cuenta la tradición, las actas de Felipe son unas cartas que están en la historia, que son apócrifos,
que lo usaban en los primeros siglos los cristianos gnósticos. Entonces, de ahí se cuenta que San Felipe fue arrastrado por toda la calle, arrastrado. Miren qué hermoso, fue arrastrado. Ese es el martirio. De ahí inicia el martirio de San Felipe. Cuando fue capturado, fue arrastrado al templo de las serpientes, y allí se cuenta la historia de que murió crucificado. También murió crucificado boca abajo como San Pedro, porque también decía que no era digno morir como su maestro. Y en ese momento en que comenzaron a apedrearlo, allí crucificado, comenzaron a apedrearlo para matarlo, muchos de los que se habían convertido querían liberarlo, y él dijo con fuerte voz, dijo: déjenme, que aquí está mi fin, aquí llega mi fin, porque reconocía de que él iba a morir por Cristo. Él tenía que morir por Cristo, entregar su vida. A los 87 años, Dios mío, fue capaz de entregar su vida. Por eso fue convertida, como le había comentado anteriormente, la ciudad de serpientes, así se llamaba antes, y se cambió a Hierápolis, en Turquía, ciudad santa. Hoy en día se conoce el martirio, un templo octagonal rodeado de 8 capillas, donde fue enterrado el cuerpo de este gran santo. Por eso, una reflexión que podemos llevar a nuestros tiempos. Vemos la vida de San Felipe, y yo siempre he meditado que para llegar al martirio de la carne, para llegar al martirio de poder entregar la vida por Cristo, para poder concentrarnos verdaderamente en prepararnos para morir, entregarnos nuestra vida, esa vida que Él mismo nos dio, es a través de la fidelidad. Por eso es importante hablar de la vida del mártir. El mártir no entrega la vida porque de un momento se le ocurrió entregar la vida, sino que tiene primero ese llamado de Cristo. Decía Benedicto XVI en una audiencia que tuvo con 25.000 personas, cuando se habla de este apóstol, nos dice: el verdadero cristiano es aquel que es capaz de transmitir el evangelio y acercar las personas para conocer a Cristo y que vivan con Él. No como los fariseos, como decía el Señor, que se quedaban en la puerta, ni entraban ni dejaban entrar a nadie para que se salvaran. Ese es el verdadero apóstol, el verdadero mártir, aquel que muere a sí mismo, muere a sus proyectos, muere a su egoísmo, muere a ese orgullo de la vida, a la soberbia de la vida, y comienza a dejar que el Señor taladre su corazón con el evangelio, con palabras de vida, palabras de amor, palabras que verdaderamente nos llevan a vivir de forma distinta, a forma transparente, que contrasta con el mundo. Un cristiano hoy en día no puede estar viviendo como vive el mundo, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque nunca será perseguido. ¿Por qué? Porque está permeado, está totalmente combinado con el mundo. El mundo no lo va a rechazar, el mundo lo va a decir: vamos juntos. El verdadero mártir, como San Felipe, es capaz de llevar un evangelio íntegro, sin excusas, sin añadiduras, sin quitarle al evangelio. En estos tiempos tan difíciles en la iglesia, quizás vemos a nuestros pastores que les cuesta la vida por sus ovejas, como decía el buen pastor: yo soy el buen pastor y doy la vida por mis ovejas. Hoy es hora de levantarse como laicos, como aquel que verdaderamente está enamorado de la santidad, vive una vida fiel. Podamos
Pedirle a San Felipe, apóstol, que nos enseñe, que nos ayude en estos tiempos tan difíciles, especialmente dentro de la iglesia y nosotros como cristianos, para poder morir a nosotros mismos y prepararnos, si es caso, de dar la vida por Cristo. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a hacer una pequeña oración, consagrando este momento a nuestra Madre Santísima, aquella que formó mártires y sigue formando mártires para el reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y después de Dios, nadie como María. San Felipe apóstol, debía ser apóstol, qué maravilla. Wow, es una cosa impresionante ver tantos mártires que entregaron su vida por nuestra Iglesia Católica y que esto nos ayuda a entusiasmarnos y a decir, sí se puede ser santo. Entonces vamos a aprovechar al máximo a invitar y motivar a muchas personas que se sigan uniendo para que vean este canal. Y después de Dios, nadie como María.